Dentro del marco de la filosofía oriental, yo voy a hablar hoy sobre el Bushido. El Bushido es un término, un concepto, una idea que siempre va asociada a la palabra samurái. Los samuráis eran estos caballeros del antiguo Japón, de la época medieval, y que de alguna manera a todos nos fascina, a todos nos atrae y a todos nos gusta. De hecho, digo esto porque durante bastantes años se han hecho muchas películas en el cine, en televisión, sobre los samuráis. Por ejemplo, El ocaso del samurái, El samurái sin nombre, La espada del samurái, El último samurái, Los 47 Ronin y muy reciente en televisión una serie de samurái que se llama La Edad de Oro de los Samuráis. En la película El último samurái, los guionistas quisieron mostrar cómo vivían los guerreros samuráis. Y quiero que nos quedemos con esta idea, porque cuando hable del código del Bushido o del código del samurái, esto voy a pretender reflejarlo, o sea, el modo de vida que tenían los samuráis. Cuando hablamos de los samuráis, lo que se nos viene es esta casta de guerreros que se originó en Japón y que con el paso del tiempo ellos van a ir creando todo un sistema de vida. De hecho, digamos que desde la época Heian hasta la época Tokugawa, hablamos del siglo IX a.C. hasta el siglo, no antes de Cristo, sino después de Cristo, en la época medieval del Japón, y hasta la era Tokugawa, que digamos que va a ser sobre el siglo XVI. Cuando hablamos del código del Bushido, del código del samurái, nos estamos refiriendo al sistema de vida o al modo de vida que tenían estos caballeros samuráis. Y hay una idea importante, que durante varios siglos o algunos siglos el Japón estuvo, digamos, envuelto en guerra, en lucha de clanes, por el poder político, por el poder militar. Y fue una época, digamos, muy sangrienta, muy, muy difícil, de lucha entre clanes, de samuráis, por ostentar, como digo, el poder territorial o el poder político. ¿Y por qué surge este código del Bushido? Porque en definitiva es un código, es una manera de vivir una filosofía, podríamos llamarle marcial. Porque cuando hablamos de filosofía siempre nos viene a la mente, a la memoria, pues la escuela platónica, la escuela pitagórica, filosofías como la budista, como filosofías como la taoísta o sintoísta. Pero cuando hablamos de un modelo de vida, de un código de vida para los samuráis, vamos a ver que tenían pues una filosofía, tenían un modo de entender la vida y de vivir la vida, pero desde la visión marcial. Por eso digamos que la palabra Bushido hace alusión al camino que tenían que seguir los caballeros samuráis. Y nos vamos a encontrar una gran similitud de estos samuráis con las órdenes de caballería medievales europeas, como por ejemplo los templarios, o la orden de los hospitalarios, o la orden de Santiago. Vemos que tienen un gran parecido. Entonces, el código del Bushido surge como respuesta a esa época tan convulsa de lucha, de enfrentamiento de clanes, donde el caballero samurái tenía que tener un reglamento, tenía que tener una conducta, se tenía que regir por una serie de valores, por principios morales, por principios éticos. Y como digo, a partir de que se hace necesaria esa encauzar la guerra, no desde la forma más cruel, sino de la manera más
dentro de un código de comportamiento, se empieza, digamos, a conformar este código del Bushido. Vamos a ver que no hay un registro inicial donde aparezca el código escrito, sino que se van a ir sumando reflexiones, enseñanzas, a veces escritos de grandes guerreros, samuráis, en base a su propia experiencia en los campos de batalla, modo de comportamiento, forma de cortesía. Todo eso va a ir consolidando el código del Bushido, porque la vida de los guerreros samuráis tenía que estar regulada de alguna manera, para que el caballero samurái, que tenía que vivir dentro de ese ambiente de guerra continuo, tuviera una serie de comportamientos ejemplares también dentro de lo que era el oficio de la guerra. Por tanto, digamos que este código le va a servir tanto en la guerra como en la paz. Era fundamental porque la vida de un guerrero tenía que estar reglamentada en base a estos códigos o a estos principios éticos y morales. Entonces, poco a poco se va conformando este código de comportamiento, este código del Bushido. Quiero decir que Bushido tiene, dentro de la palabra Bushido hay 3 términos. Uno, Bu, que significa fuerza marcial. El otro es Si, que significa caballero, guerrero, hombre. Y Do, que significa camino a seguir. Cuando hablamos del Do, hablamos de esos elementos que hemos dicho morales, éticos, fundamentales en la vida del guerrero samurái. Y con el paso del tiempo, este código del Bushido, digamos que se va a ir conformando, se va a ir, digamos, desarrollando. De hecho, hay guerreros japoneses, guerreros samurái, que van a aportar elementos de interés a este código, como por ejemplo Yamamoto Tsunetomo, que fue un samurái sobre el 1700, donde escribe un tratado que se llama Hagakure, que significa oculto bajo las hojas. Este tratado, escrito por este samurái, lo que viene a recoger son una serie de reglas de comportamiento que ha de seguir el caballero samurái. Del mismo modo, vamos a encontrar otro escrito muy importante sobre el principio del siglo XVII, de Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi escribió un tratado, el Tratado de las 5 Ruedas o los 5 Anillos, que está inspirado o basado en los 5 elementos tradicionales: tierra, agua, aire, fuego y éter o vacío. Digamos que es un compendio de reflexiones en torno al comportamiento del guerrero en la batalla. Es un compendio de elementos tácticos, estratégicos, y que llegó a ser un bestseller porque este texto tiene la capacidad de adaptarse a las distintas circunstancias que pueden ser vividas por un ser humano. Me refiero al ámbito social, al ámbito personal, al ámbito empresarial. Y en la figura de Miyamoto Musashi vamos a encontrar algo muy interesante. Antes yo mencioné la película del último samurái, donde los guionistas quisieron reflejar la vida de estos samuráis. Si recordamos la película, aquellos que la hayáis visto, pues aparecen haciendo distintas cosas, empleándose en el uso de la espada, en la caligrafía, en la ceremonia del té. Todo esto, digamos que refleja lo que busca el samurái, más allá de la acción de la guerra propiamente dicha. A través de todas estas artes, como decía, hay una búsqueda de la excelencia, hay una búsqueda de la perfección. Por tanto, Miyamoto va a ser un claro ejemplo de la puesta en práctica de las distintas artes. De hecho, él hacía referencia al cultivo de las distintas artes u oficios, porque él mismo, por ejemplo, hacía caligrafía, era escultor, era escritor,
era poeta, además de un guerrero samurái. O sea que, como vemos, hay toda una filosofía de vida, hay una formación que ha de recibir el samurái. A veces las películas en el cine lo que nos han mostrado una cara muy belicosa del samurái, que si bien lo era, tenía una formación que se basaba en el estudio de los clásicos, por ejemplo, confuciano, en la escritura, digamos, hay una serie de artes que le daban una formación también, digamos, interna, porque el caballero samurái se tenía que formar en las artes militares, en las artes de la guerra, pero al mismo tiempo tenía que formarse en lo referente a lo moral, a lo ético. Entonces, como decía, la figura de Miyamoto Musashi va a ser algo inspirador y algo fundamental para entender esa configuración del código del Bushido. Más cercano a nuestros días vamos a encontrar otro personaje, Inazo Nitobe, fue un escritor japonés, nacido a principios del siglo XX, nacido en una familia samurái, y él escribe un tratado o un libro que se llama Bushido, el alma del Japón, o Bushido, el alma del samurái. Como vemos, entonces, el Bushido se convierte en un camino a seguir, en un camino de desarrollo, en un camino de búsqueda de la excelencia dentro del contexto marcial. Y como hay una búsqueda de la perfección, digamos que estas artes que yo he citado apenas hace unos instantes, la caligrafía, la ceremonia del té, el tiro con arco, el manejo de la espada, etc., todas estas artes, digamos, que configuraban el modelo en el que el samurái se tenía que educar. O sea, servían para que el samurái pudiera desarrollar otros aspectos que, más allá del uso de las técnicas marciales o guerreras, tenía que desarrollar como ser humano. Todas estas artes, de alguna manera, se han conformado en lo que conocemos como el Do japonés. De hecho, en alguna medida, las artes marciales que conocemos japonesas, todas terminan con el concepto Do. Por ejemplo, Karate Do, Aikido, Judo, Kendo, todas tienen, digamos, esa idea de camino, o sea, de además del aprendizaje formal, técnico, tiene que haber un desarrollo interno. Entonces el Bushido, digamos que lo que persigue es este camino de búsqueda de la excelencia, búsqueda de la perfección dentro de lo marcial. Digamos que el Do japonés lo que nos viene a decir es que el espíritu ha de utilizarse en la propia ejecución del arte. Es muy importante entender esta idea porque vamos a comprender el sentido del código del Bushido. A nosotros los occidentales nos cuesta trabajo entender la mentalidad oriental, porque para nosotros la preparación de un té no es una ceremonia, no es un arte. El tiro con arco a veces apenas es un entretenimiento. La lucha a veces es un pasatiempo. Pero en la mentalidad oriental, o sea, todas estas artes son formas de expresión del espíritu. Lo que se busca a través de ellas es la realización y la internalización de unos principios morales, éticos, que sirvan para que el ser humano se auto-mejore, se auto-perfeccione. De ahí que cuando hablamos de, digamos, de estas dos mentalidades, pues hay un abismo, porque el occidental ve en todas estas artes objetos de pasatiempo, pero la mentalidad oriental, y en este caso la mentalidad japonesa, en todas las artes ve forma de realización, ve modo de superación.
Y digo esto porque es lo que no ha llegado a través de las artes marciales. O sea, las artes marciales, en el inicio de las artes marciales, cuando llegan a Occidente, los maestros japoneses, coreanos, lo que van a tratar de enseñar son unos principios, además de las técnicas marciales, que son fundamentales en el comportamiento de aquel que está practicando un arte marcial. Y hay, digamos, elementos que van a influenciar durante el desarrollo y la conformación del código del Bushido. No creamos, como decía antes, que surge ya un código escrito y es lo que se le da a los guerreros samuráis, sino que se van sumando elementos de reflexión, elementos de vivencias marciales, textos muy importantes. Y al mismo tiempo, lo que quería decir con esto es que el Bushido va a recibir influencia de distintas formas de pensamiento, como por ejemplo el budismo zen. O sea, el budismo zen el budismo nace en la India, llega a China y luego pasa a Japón. Y ahí se convierte en el budismo zen. ¿Y qué toma el Bushido del budismo zen? Pues su relación con la muerte. O sea, los samuráis aprendían a no tener miedo a la muerte, porque el budismo zen lo que le va a enseñar es que todo es transitorio, nada permanece eternamente sobre la tierra. De ahí que el samurái aprendiera a que la vida es apenas a veces un instante para un guerrero y que si tiene miedo a la muerte, cuando tenga que ir al campo de batalla, eso le estará condicionando. Entonces, aprende a entender que todas las formas de vida son pasajeras, que todas son temporales. Y por eso no tiene miedo a la muerte, porque cree en la continuidad de la vida más allá de la muerte, como enseña el budismo. Y hay otra corriente filosófica de pensamiento dentro de Japón que va a influenciar al Bushido. Es el sintoísmo. El sintoísmo, digamos, lo que le transmite, o lo que coge, mejor dicho, el Bushido del sintoísmo es la piedad filial. O sea, el respeto a los ancestros, el respeto al espíritu de la naturaleza, el respeto a la tierra. Ellos mismos dicen que la tierra es la residencia de los dioses. Por eso hay que cuidarla, amarla, respetarla, porque no les pertenece. Es algo que debe ser cuidado por encima de todo. Y, como decía antes, el amor filial, o sea, esa relación o esa veneración hacia el emperador. El emperador sería como el reflejo del cielo en la tierra. Entonces, ese sentido de respeto profundo hacia los espíritus ancestrales, hacia los antepasados. Y hay otra corriente filosófica de pensamiento que va a influenciar también de forma muy importante en el budismo, en el Bushido, que es el confucianismo. El confucianismo, digamos que le va a transmitir el sentido de la cortesía, de la justicia, del respeto en las relaciones humanas, como dice, de la compasión, de la benevolencia, de la humanidad, que ha de desarrollar el guerrero samurái. Porque todo esto que digo sería como parte de la formación que van a recibir los guerreros en este código del Bushido. El código del Bushido va a ser como la guía a seguir para los samuráis. Bushido, entonces, se entiende como el camino del guerrero o como el camino que ha de seguir el guerrero. Y es muy interesante que una de las ideas que debemos de tener en cuenta es que hay una filosofía marcial, porque estamos hablando de filosofía con la connotación que es una filosofía marcial. El guerrero ve la vida como una lucha y también como una superación, donde
primero la lucha se tiene que establecer o se establece dentro de él y tiene que superar esa dualidad que está dentro de él, entre aquello que debe de hacer y otra parte de él mismo que tiende un poco hacia la inercia. Entonces, estos tres elementos de pensamiento, el confucianismo, el shintoísmo y el budismo así, van a darle elementos que van a configurar el código del Bushido, el camino del guerrero. Hay algo muy interesante sobre el budismo zen, que es la concentración. Cuando los samuráis practicaban la concentración, y si os acordáis, aquellos que habéis visto la película El último samurái, practicaban la concentración y trataban de vaciar su mente, llegar a esa vacuidad mental, porque eso les permitía enfrentar situaciones difíciles, desprenderse del miedo y actuar de forma sin prejuicio ante ninguna situación que los pudiera condicionar. Entonces, la meditación zen le enseñaba a los samuráis a buscar su propio centro y actuar libremente desde ese centro. Y todo esta introducción que estoy haciendo, o esta breve explicación sobre algunos elementos que van a darle forma al código del Bushido, lo estoy haciendo para ahora pasar a los principios fundamentales que regían la vida de los samuráis, que son 7 principios o 7 virtudes que todo samurái o todo aquel que quería convertirse en un guerrero samurái tenía que vivir y llevar a la práctica. Hay algo que no he dicho, que samurái significa aquel que sirve a un señor, aquel que sirve a una idea superior, aquel que sirve a un ideal. Y también al mismo tiempo hay otras, traducciones que hablan que samurái significa aquel que guarda y protege la ley. De hecho, al final de la época Tokugawa, cuando llega la abolición de la casta samurái, pues muchos de ellos ejercieron como policía. O sea, digamos que velaban por las leyes del lugar o del estado en el que estaban viviendo. Y este código va a estar, como digo, regido por 7 principios. Yo voy a decir el nombre en japonés y luego vamos a hacer la traducción, ¿no? Estos 7 principios, como digo, son los que han pasado a la historia, son los que se han recogido. No quiere decir que no haya más principios, pero estos aparecen en todos los textos como un elemento fundamental. Voy a empezar por el primero. El primero se llama Hi, que significa honradez y justicia. Y dice, sé honrado en todos tus tratos con todo el mundo. Cree en la justicia, pero no en la que emana de los demás, sino en la tuya propia. Para un auténtico samurái no existen tonalidades grises en cuanto a la honradez y la justicia. Solo existe lo correcto y lo incorrecto. Son 2 ideas o 2 conceptos que un samurái tenía que tener muy claro en este principio. Lo que es justo y lo que es injusto. De hecho, tenía que combatir lo injusto, que representa lo malo, y salvaguardar lo justo, que representa lo bueno. Y digamos que si el samurái era capaz de vivir lo primero, lo justo, y evitar lo segundo, lo injusto, podía decirse que aplicaba la justicia. Y se dice que el samurái tenía que ser una persona justa y ser responsable de todos sus actos. El segundo principio se llama Yu, que significa valor heroico.
También se podría traducir como fortaleza. Confucio dijo: saber lo que es justo y no hacerlo es una falta de valor. Y yo añadiría un acto de cobardía. Vamos a ver que el valor llevaba al samurái, al guerrero samurái, a un estado de serenidad interior, a un estado de serenidad mental. El mismo Inazo Nitobe, que antes mencionaba, él escribió: el hombre verdaderamente valiente siempre permanece en un estado de serenidad. Nada le puede sorprender y mantiene de forma ecuánime su espíritu. El valor sería la forma de encarar la vida que tiene un guerrero. Y cuando se habla del valor heroico o se habla del coraje, se dice que vivir con valor o con coraje es vivir de forma plena, de forma completa. Y se dice que el valor o que el coraje no es ciego, sino que en el samurái tenía que ser inteligente y fuerte. Ese estado de serenidad mental era el que se alcanzaba al tener esa actitud de valentía ante las cosas para un samurái. El tercer principio, Jin, se traduce como compasión, benevolencia. También podemos traducirlo como humanidad. Se dice que en la ética confuciana a esta virtud se le atribuían elementos como el dominio de sí mismo y una gran consideración hacia el prójimo. Ocupaba esta virtud un lugar destacado entre los preceptos morales confucianos. También es definida como el camino que lleva a expresar el cielo y al mismo tiempo sería una síntesis de todas las virtudes. Se dice que el samurái desarrolla un gran poder y este poder debe de ser usado en bien de todo. El samurái tiene que ser compasivo y tiene que estar, digamos, dispuesto a ayudar al más débil. El cuarto principio o cuarta virtud se llama rei. Rei se traduce como cortesía. Esta virtud no consistía solamente en guardar la forma adecuada, el protocolo, el modo de comportarse, sino que exigía forma de condescendencia y amabilidad hacia todos los seres humanos. El samurái no tenía motivo para ser cruel, no tenía que mostrar su fuerza. Un samurái era respetado no solamente por su coraje en la lucha, sino por el modo de tratar a los demás. El samurái se dice que debe ser amable y atento con todas las personas. Y un guerrero irrespetuoso no sería digno de llamarse samurái. La quinta virtud o el quinto principio se llama meio, que significa honor. El honor es una de las síntesis o la síntesis de todos los valores preconizados por el Bushido. El honor samurái no viene de afuera, sino que surge de dentro, desde lo más profundo, de la propia identidad. Y esta identidad es el juez para su propio comportamiento. Hay una frase que refleja esta postura interna, esta postura interior, que es Hubun ga miteru, traducida más o menos como yo me estoy viendo. El auténtico samurái solo tiene un juez, que es su propio honor. Y decían que el samurái no podía ocultarse porque ese me estoy viendo hacía que siempre mantuviera su honor. Hay un lema samurái en relación al uso de su espada
al uso de la katana. La katana representaba el alma del samurái. Entonces, antes de usar su katana, él siempre se decía: no me saques sin motivo y no me guardes sin honor. El samurái debía de ser honrado en todo momento y mantener esa virtud por encima de todo, la honradez. Si cometía alguna deshonra, el samurái tenía un modo de remediarlo, que era a través del seppuku o harakiri, que era la muerte ritual. El sexto principio se llama makoto, que significa sinceridad absoluta o veracidad. Cuando un samurái daba su palabra, es como si ya estuviera hecho lo que decía. Se dice que cuando un samurái hablaba, ponía en movimiento el acto de hacer. Para el samurái, la palabra y el hacer representaban la misma acción. Por eso, cuando un samurái se le encargaba una misión, alguna tarea o algo que desempeñar, nunca se recogió por escrito. Por eso mismo, porque el samurái, con el solo hecho de decir que lo iba a hacer y dar su palabra, no necesitaba que estuviera por escrito. El samurái debía de ser cuidadoso con sus palabras, decir siempre la verdad. Se dice que un samurái solo tenía una versión, no podía tener dos versiones. Esa versión era la verdad. Y el séptimo principio, chuji o chujo, se define como deber y lealtad. El samurái, cuando decía o hacía algo, ese algo le pertenecía. Asumía todas las consecuencias de lo que estaba realizando. Por eso, un samurái, cuando tenía a su cargo la responsabilidad de custodiar a algunas personas, él ponía por encima de todo el ser fiel y permanecer firmemente ante ese compromiso con el que se había comprometido, y valga la redundancia. Estos son los 7 principios del código del Bushido. Quizás sea lo más interesante de lo que podríamos hablar en relación al Bushido como camino del guerrero. Digo que quizás sea lo más interesante porque quizás es lo que más nos puede servir a nosotros como seres humanos del siglo XXI. El código del Bushido, si bien pertenece a la historia, no se ha quedado olvidado en la historia. Por eso, en algunas de las artes que se practican en Japón, ya sea en el ikebana, en la ceremonia del té, en el tiro con arco, en el iaido, están presentes esos principios, esos códigos de comportamiento, esos elementos éticos y morales, porque todo arte bien expresado y bien vivido nos lleva, digamos, a la refinación, al autoperfeccionamiento, a la búsqueda de la excelencia, como anteriormente decía. Y digo esto porque algunos de estos grandes guerreros, samuráis, fueron los que dieron inicio a pequeños núcleos de practicantes de artes marciales. Aquí podemos ver que fueron los primeros que dieron origen a las primeras escuelas de artes marciales, porque en tiempos de paz y cuando llega, digamos, la abolición de los samuráis sobre el 1870, donde se prohíbe el uso de la katana, donde se le prohíbe llevar la forma que llevaban el pelo como samurái, pues ellos se ven un poco desadaptados en el momento histórico que le está tocando vivir. Y por eso, a petición de algunos japoneses, ellos empiezan a enseñar y a transmitir sus conocimientos marciales, sus conocimientos que habían sido mucho adquiridos en el campo de batalla. ¿Y qué podemos rescatar nosotros del código del Bushido?
podemos rescatar su espíritu, podemos rescatar su esencia, porque la esencia del código del Bushido responde a la esencia humana. O sea, hoy nosotros más que nunca necesitamos de código, de comportamiento, de código ético, de códigos morales, que nos recuerden el sentido del honor, la justicia, la veracidad, la compasión, la palabra empeñada. Muchas gracias.